Y finalmente, Michelle Bachelet anunció esta semana su candidatura presidencial para las elecciones de noviembre próximo. Para abordar este tema, los detalles sobre todo de su discurso en este lanzamiento de su candidatura, nos acompaña uno de los exministros de la expresidenta, el integrante de la Comisión Política del PPD, Francisco Vidal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sebastián. Cercano además a la expresidenta, ¿no? Todavía. No, yo le tengo una enorme adhesión, cariño personal. No la veo hace 2 años. ¿Tanto tiempo? Exactamente en la Semana Santa del 2011. O sea, justo. La última vez que estuvimos juntos. Oiga, ¿y cómo analiza usted este discurso entonces de la expresidenta en estas sus primeras palabras después de tanto tiempo? Un discurso bien categórico en algunos puntos, ¿no? Contundente y además que ha remecido y va a remecer la conducción política en Chile y el debate político. ¿Por qué? Primera vez que ella dice que su próximo gobierno, si es que gana, es el primer y un nuevo gobierno de una nueva mayoría político, social, electoral. No es el quinto gobierno de la Concertación. Y ese es un paso tremendo de este liderazgo. Un buen signo para usted. Para mí, un buen signo. No es que la Concertación desaparezca, la Concertación no da el ancho por sí misma. La vamos a apoyar, pero no damos el ancho para eso. Entonces ella lo capta y dice, yo requiero una nueva mayoría, que va más allá de la Concertación, y que involucra al Partido Comunista, involucra al movimiento social, involucra a millones de ciudadanos independientes. Primer dato, sí, relevante. Segundo dato, el diagnóstico. Chile es una sociedad injusta y llena de abusos, desigual. Eso es más colectivo en Chile. Hasta la derecha habla de desigualdad. Sí. Salvo Noboa, que estima que la desigualdad y hablar de ella es una estupidez. Entonces ese es un dato relevante porque te da el norte. Pero a continuación ella dice, lo que yo quiero es un país más inclusivo, más justo, con menos abuso. Te da el desafío, te da la orientación. Ahora, entre la realidad actual llena de abusos y desigualdades y un país más justo e inclusivo, ella dice hay que hacer cambios profundos. Y en esos cambios profundos va a ser el debate a concho. Porque los cambios profundos que te alteran el statu quo significa que hoy día los que ganan menos, por así decirlo, son menos poderosos, claro, van a tener más poder, y los que hoy día son poderosos pierden poder. Para traducirlo a nuestra gente que nos está mirando, reforma política, reforma educacional, reforma salud, reforma tributaria, esencial, reforma a las pensiones. Usted hablaba de tensiones, que eso iba a generar tensiones dentro de la propia Concertación también. Claro, porque mire, yo acostumbro hablar desde hace como 1 año y medio de oposición, porque además comparto con eso. Van a haber tensiones porque una reforma laboral, como yo espero, que implique sindicalización automática, que implique derogación del reemplazo a la huelga, que implique eliminación completa del multiroot, que implique fortalecimiento de los sindicatos de la negociación colectiva. Perdona, Sebastián, para nuestros televidentes, ¿sabéis cuántos trabajadores negocian hoy día en Chile? Menos del 10%. ¿Cuántos están sindicalizados? Menos del 10%. Entonces, como la desigualdad está en todos los planos, no solamente en los ingresos, tú tienes que abordar todo eso. Ahora, hay gente en la Concertación y en la oposición, pero que está más con Velasco en esto, ¿eh? Yo creo que Velasco es una salida para ese tipo de gente que es más liberal en lo económico. Sí. Que estas cosas que estaba enunciando Michelle Bachelet no cuadran, porque no creen en esto. Creen más en el mercado que en un Estado activo. Ahí está el primer desafío entonces, es tratar de reunir a toda la oposición detrás de esas ideas. ¿Eso es factible? Es factible porque hay una enorme convergencia programática y de sentido común. Pero son partidos muy distintos, desde la DC al PC, pero si tú pescas el discurso de Claudio Rego, el de Gómez, el de Bachelet, tienen un piso común, el problema de la desigualdad, la lucha contra la desigualdad. Podemos diferir en el carácter de los instrumentos, cuánta profundidad el cambio, cuánto menos, cuánta gradualidad. Pero yo me encanta escuchar a Orrego, José Antonio Gómez. El que desordena este consenso es Velasco. Porque Andrés Velasco expresa, y con todo derecho y legitimidad y muy preparado, la expresión más liberal de la Concertación en lo económico. Pero es un alma dentro de la Concertación también. Es parte de un alma. Entonces, pero como eso lo vamos a dirimir en voto, el 30 de junio vamos a ver cuál de estas orientaciones
tiene adhesión en la ciudadanía opositora. Van a haber primarias dentro de la Constitución. De todas maneras. ¿Sí? Mira, la única posibilidad que no haya primaria es que Velasco, Gómez y Orrego se bajen. Ajá. ¿Y por eso Así usted es cree que van a llegar a la Van primaria? a llegar, o sea, yo conozco a los tres, y son de carácter. En consecuencia van a llegar. Ahora, lo digo con todo respeto porque los conozco y los valoro, pero yo creo que el entusiasmo de ellos por perseverar no es ganarle a Bachelet. Entonces, Es quién es el mejor segundo, pensando en 2018. pensando en los próximos 4 años. Señor Vidal, pero también hay otro desafío que es bien importante. ¿Cómo puede plantear todos estos temas la expresidenta considerando que ya tuvo un gobierno hace muy poco y que algunos de estos temas no se concretaron en su gobierno? En definitiva, la pregunta que le van a hacer y que cae de cajón es ¿por qué ahora sí si en 4 años no lo hizo? Porque toda historia de un país en 10, 15, 20, 100 años es un proceso. Y tú vas colocando prioridades. Te pongo un ejemplo. El presidente, para hablar del 2000 para adelante, pero irme más atrás. El presidente Lagos colocó el énfasis en la salud en el auge. Sí. Hoy día deben ser 5 millones y medio los que han utilizado el auge. El problema no es el auge, es la cola para el auge. Mira, ¿eh? O sea, el problema es cómo hacemos las cosas mejores para que no haya lista de espera, pero no el auge. Eso fue una revolución en salud. Por colocarte un detalle. Yo creo que la presidenta Bachelet, entre otras cosas, avanzó en 2 dimensiones que permiten ser como el piso para lo que hay que hacer ahora. El concepto de protección social. El concepto de que hay derechos sociales independientes del bolsillo de la comuna donde tú naces. Y que el Estado tiene que garantizarlo. Ella alcanzó a desarrollar en sus 4 años 2. El tema previsional, que hizo un pilar solidario por abajo, por así decirlo. Centenares de miles de personas que jamás habían tenido pensión, ni podían aspirar a pensión porque no eran contributivas, claro, tienen pensión. Y eso ha ido creciendo en el tiempo. Y lo otro, tú tienes que meterle con todo a la educación preescolar. Y voy a dar un dato. A mí me gustan los datos porque son duros. Cuando llegó Bachelet, el 2006, de cada 100 niños entre 85 días y 6 años, que es la cobertura preescolar, sí, que incluye sala cuna, jardín, prekinder y kinder, 20 estaban en alguna parte del sistema. Cuando dejó el gobierno Bachelet, 38, prácticamente duplicó en 4 años. Este gobierno ha continuado, y bien me parece, debemos estar en el 42, 43 hoy día. Pero mira la brecha que nos falta. Entonces, y a mí lo que me encantó de ella es que haya dicho algo poco habitual en la política. ¿Qué cosa? Hicimos cosas mal y otras no las hicimos. Y eso explica en parte la pregunta natural de un ciudadano que le va a decir, oiga, usted me está diciendo voy a hacer esto, ¿por qué no lo hizo antes? Pero ahí la pregunta la retomo nuevamente. ¿Qué es lo que cambia ahora en la expresidenta, en la concertación, en el ambiente político para que se dé la viabilidad de hacer esos cambios de los que habla la expresidenta? Voy a hacer un lugar común. La percepción colectiva de que el país cambió. Que el país de los 90 y los 2000, que consolidó en parte la democracia, que logró un crecimiento que triplicó su per cápita, que acuérdate que la derecha y Pinochet nos dejaron con el 38% de la población bajo la línea de la pobreza. Sí. Y hoy día discutimos si es 15 o 14. Ese fue el esfuerzo principal, pero no pudimos apuntar, por 20 razones que no dan tiempo, digamos, de romper la desigualdad, de romper las estructuras desiguales. ¿Y por qué ahora sí? Porque el país está en condiciones de romper la desigualdad. El país está en condiciones de hacer lo que te acabo de decir. Si tú logras una reforma tributaria de varios miles de millones de dólares, 5, 6, 7, anda a saber tú, pero por ahí está la cosa, pues tú puedes lograr el 100% de cobertura preescolar. ¿Cuánto te cuesta la cobertura preescolar? 1.200 millones de dólares al año. Tú puedes duplicar la subvención de educación, 4.000 millones de dólares al año. Tú puedes darle educación superior gratuita al 70% de los alumnos de la educación superior, 2.000 millones de dólares al año. ¿Y cree que eso es suficiente, por ejemplo, porque también hay unas expectativas enormes en distintos ámbitos, sí, muy distintos? Hoy día en la revista Que Pasa, por ejemplo, llamaban a distintos personajes de ámbitos muy diferentes. Las preguntas. Claro, a interpelar a la expresidenta, ahora candidata. Y cada uno de esos temas,
uno podría decir que son urgentes en sí mismos, pero con expectativas súper altas. ¿Se pueden cumplir todas esas expectativas? La única forma de hablar con la verdad y frente a los ojos de la ciudadanía, frente a las expectativas, es que en algún momento el liderazgo tiene que decir: estas son las demandas, en mis 4 años yo voy a priorizar A, B, C y D, para abrir el camino para lo que queda pendiente. Tú ni destruyes un país ni lo construyes en 4 años. Es una secuencia. Entonces, uno, es mi formación de profesor, tú dices los 20 años de concertación, mirado con el balance, sacando toda la picantería, se recuperó la democracia sustantivamente, aunque quedan enclaves, quedan jaulas de la dictadura todavía, hay que abrir los candados. El país creció por 3 y bajamos la pobreza como nunca. Lo pendiente es lo que quiere hacerse cargo hoy día la oposición y particularmente Bachelet. Lo que no movimos, por así decirlo, en los 20 años, que es la desigualdad, que va mucho más allá de la desigualdad de los ingresos, mucho más allá. Se da en todos los planos, Sebastián. Y eso es lo difícil, ir avanzando en cada uno de esos planos de forma paralela, sin decepcionar a la gente, si es que eventualmente pero tienes que priorizar. Para mí clave... ¿Y la prioridad de dónde están? Para mí, la clave es el tema vocacional, porque te abre te lucha contra la desigualdad en el largo y mediano plazo. 70% de... Y en el inmediato, yo creo que una cosa que ayuda al equilibrio en Chile está en la relación entre trabajo y capital. Es decir, tú reformas el Código Laboral y le das más poder al trabajador para que negocie su trabajo, el fruto de su trabajo con el empleador, porque hoy día la balanza está absolutamente desnivelada, en favor del capital y en contra del trabajo. Con eso, yo te decía, 10% o menos que negocian colectivamente. Sí. Ahora, esa meta como de 70%, por ejemplo, de educación gratuita en el nivel superior. Tú lo puedes alcanzar gradualmente. ¿Y le parece suficiente? ¿Es suficiente como para calmar las expectativas de la población? A eso me refiero. Yo tengo una explicación que me parece más atractiva para explicar ese punto. Yo le daría educación superior gratuita a todo alumno, hombre o mujer, proveniente de la educación municipal, donde no ha pagado nada, y de la educación particular subvencionada, donde ha pagado algo vía el financiamiento compartido, que yo soy partidario de eliminarlo, y reemplazarlo por el aumento de la subvención. Si tú pescas esos dos grupos, es más o menos hoy día el 70% de la matrícula en educación superior. Corresponden además esos dos grupos al 93% de la matrícula escolar. Solo el 7% de la matrícula escolar es particular pagada. ¿Y por qué no llegar al 100%? Que es una de las demandas de los estudiantes. Es un debate, pero yo discrepo. Yo entiendo la lógica de los estudiantes. Démosle gratuidad a todo y lo que nos falta en plata aumentemos los tributos. Yo creo que los tributos hay que aumentarlos. Pero en el Chile de hoy día, brutalmente desigual, yo no me veo nunca defendiendo la gratuidad para los cabros de la Católica, que el 65% de ellos viene de colegios particulares pagados. Ni para que existe la Adolfo Ibáñez Universidad de los Andes, cuyo mensualidad son 450 lucas promedio. O sea, prácticamente el sueldo promedio de Chile, o inferior al 80% de los chilenos que ganan menos de 500 lucas. ¿Por qué ahora la expresidenta Bachelet podría hacer esos cambios y no los hizo en su gobierno? Es la pregunta que hacen. Sí, porque yo diría que están las condiciones materiales para hacerlo y están esencialmente las condiciones políticas. Pero si el binominal es el mismo, el Congreso está conformado de la misma manera. Lo que pasa es que yo tengo otra reflexión, Sebastián. Yo creo que nos equivocamos profundamente. Y eso justifica el reclamo ciudadano o la incredulidad. Te explico. No siempre, pero si yo hago un balance de los 20 años de la concertación, nuestra lógica fue no mandar un proyecto de ley al Congreso que exprese la mayoría y ver qué pasa con ese proyecto con la votación de la derecha, para que la gente distinga. ¿Qué es lo que hicimos? Confundimos a los ciudadanos. Se nos ocurrió una idea de la mayoría, pero como sabemos que en el Congreso está la minoría en empate por el binominal, empezábamos a negociar con ellos. Entonces lo que era un caballo se transformaba en un camello. Y las dos mojones del camello los ponía a la derecha. Entonces al final te levantan los brazos en la moneda y la gente no sabe qué piensa uno de otro. Perdona, Sebastián, te pongo dos ejemplos que son increíbles. Hoy día la derecha nos critica por la falta de fiscalización en la educación superior privada. Sí, claro. En el año 2003 el presidente Lagos mandó el proyecto que crea la CNA, tan famosa por las coimas.
¿Tú sabes cuál es la idea original de ese proyecto? Estatal, sin agencias privadas, con mucho poder de fiscalización. ¿Sabes tú lo que hizo la UDI a través del diputado Katz? Le metió 803 indicaciones. Libertad y Desarrollo estuvo en contra. Artículo en el Mercurio. Sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? No, si la derecha es impresionante su capacidad de mimetismo. Pero por eso le pregunto, y vuelvo al punto, el Parlamento nuevamente se va a encontrar con la derecha. ¿Cómo darle viabilidad a esos proyectos y a esos cambios? Para hacer pedagogía para la cívica, yo mando el proyecto que expresa la mayoría. Y lo defiendo hasta el final, aunque lo perdamos. Ajá. Pero para que a la ciudadanía le quede clarito. ¿Quién está con la reforma laboral? ¿Quién está en contra? ¿Quién está en reforma de las ISAPRES? ¿Quién está en contra? ¿Y qué sacamos con eso? Espérate. Dicho eso, pero hecho ese paso, avanzo entonces en lo posible. Pero que a la gente le quede claro que el que obstaculiza la igualdad en Chile es la derecha. Y no nos mezcle a todos. Enrique Correa hace pocas semanas en una exposición en contra CARE de él. le dejo la pregunta igual. Él dice que hay que retomar esa política de los acuerdos que hizo exitoso el país en los 90. De eso está aburrida la gente. Por eso no nos cree. La política de los arreglines. No. Yo pienso A, usted piensa Z. Que dirima el Parlamento con todas las distorsiones que tiene. Pierdo A. Muy bien, ahora negociamos. Pero que la gente sepa que usted votó en contra. Vamos al área política. La expresidenta no mencionó a la concertación en su discurso. No habían representantes de partidos políticos. ¿Le parece que esa es una estrategia buena? Es la adecuada porque es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Que está abandonada por los partidos? No. Hay momentos ciudadanos y momentos partidarios. Y esta campaña, en mi opinión, va a tener por cada 10 momentos 8 ciudadanos y 2 partidarios. Nosotros tenemos nuestra fiesta con ella, el sábado 13 de abril la proclamamos, no sé a dónde, pero la proclamamos. Pero esa estrategia... Pero sí, Sebastián, lo siguiente. ¿Y por qué? Tú me preguntas por qué se produce esto. Pero que los números son muy crueles. La presidenta Bachelet tiene una evaluación positiva del 80%, de acuerdo al CEP. Tiene una intención de voto del 54%. Nosotros, el PPD y el PS, en la última elección, sacamos el 22%. Pero esto ya trae tensiones dentro del PS y el PPD, voces que reclaman, que dicen, oye, bueno, pero ¿cómo nos dejan de lado? Hay que explicarle a esos compañeros que el liderazgo lo tiene ella, que la gente le cree a ella y no a nosotros, y que nuestra pega, porque vamos a estar, es detrás de ella, defenderla, protegerla, ayudarla, hacerle caso. ¿Solo hasta el momento de la elección y en un eventual gobierno? No, lo que pasa es que en un régimen presidencialista como Chile, el presidente tiene mucho poder. Y aprendiendo de las lecciones de la historia reciente en Chile, hablo del mundo de la oposición, si no nos ordenamos, la derecha vuelve al poder. Y deja de hacer un paréntesis, como yo creo que va a hacer. Francisco Vidal, ex ministro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Sebastián. Además, un fin de semana largo, hoy día es un día de reflexión. Buenos días para discutir estos temas. Exactamente. Muy amable, gracias. Gracias a ti. A ustedes los invito a que vayamos a una breve pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones.